Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, cada semana les acompaño y nos acompañan ustedes también a través de ver estos videos, a través del canal de Bensígueme o del canal de YouTube que viene a ser el Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme, gracias también por sus comentarios y por seguirnos cada semana. Para nosotros es un placer siempre el poder contar con ustedes, el poder enseñar y compartir algo que pueda ayudar en este conocimiento maravilloso como es el Evangelio, el Nuevo Testamento. Estamos en la semana del 10 de abril al 16 de abril. Nos toca el manual Bensígueme. Esperamos de que hayan tenido una hermosa conferencia general, sobre todo también una hermosa Semana Santa, como les llaman algunos, o algunos también que lo llaman la Pascua. Esta semana veremos lo que es Mateo capítulo del 15 al 17 y Marcos capítulo del 7 al 9. No se olviden, si les agrada el video, no se olviden de darle me gusta, el dedito hacia arriba, y si tienen pues algunas preguntas también, con gusto lo pueden dejar y en algún momento nosotros les vamos a responder. Un comentario es que a veces recibo, dice: qué bonitos son sus clases. Me da risa, le comento. Qué bonitos son sus clases. Yo lo escucho, en las noches lo escucho y ya con eso me quedo dormido. O sea, aún así, no importa. Si les agrada ver el video, así sea para dormir, está bien. Algo relajante y bonito, esperando que tengan hermosos sueños. Así que vamos a empezar la clase el día de hoy. Y la clase está muy cargada, muy bonita. El título de la clase del día de hoy es Tú eres el Cristo. Famosa palabra, famosa frase que se ha dado, la cual ya lo hemos visto un poco, pero hoy día también lo recalca el manual. Hay que recordar que los evangelios son sinópticos. El día de hoy veremos a dos libros, como es Mateo, que nos rige, y Marcos. Sin embargo, esto también está en los otros evangelios y ya lo hemos visto, pero vamos a ver si lo tocamos un poquito más ahora, porque la clase lleva el título, ¿no? Tú eres el Cristo. Gran testimonio del Pedro, el famoso Pedro, ¿no? El primer apóstol de la iglesia que tuvo Jesucristo. Y obviamente pues el presidente de la iglesia después de Jesucristo, y obviamente pues el profeta, y obviamente el líder. Ese fue Pedro, y él obviamente ganó esa frase. Inmediatamente cuando hizo la pregunta a Jesús, él recalcó: tú eres el Cristo. Ojalá que podamos imitarlo a él, ojalá que nosotros podamos aprender también eso, y sobre todo saber de que obviamente podamos tener un testimonio. De eso vamos a hablar en la clase de hoy, y obviamente vamos a ver cómo, obviamente vamos a ver historias, pero vamos a ver cómo Pedro llegó a tener eso. Y para ello, esperando también que les haya gustado, vamos a ver el día de hoy una canción. Es un himno, el himno es el número 77. Y obviamente vamos a escuchar. Es del himnario en español. Estoy totalmente seguro que no lo habían escuchado mucho. Así que es bueno saberlo. Un himno pequeñito, pero muy bonito. Sobre todo que su letra y música lo puedan recordar. Y lo puedes cantar en cualquier momento. Deja que el Espíritu te enseñe. Deja que el Espíritu te enseñe la verdad. Testifique de Jesús y te guíe en santidad. Deja que el Espíritu te ayude a decidir hacia el Padre Celestial. Él te puede conducir. Deja que el Espíritu te sosiegue el corazón. Si eres puro, te dará su divina
Es un himno muy bonito. Deja que el Espíritu te enseñe. Es un himno que tiene mucho que decir el día de hoy en la clase. Y obviamente lo podemos aprender, es uno pequeño. Yo a veces de verdad no entiendo yo por qué hay muchos himnos que no se cantan. Esto es un himno pequeño y hermoso. Pequeño y hermoso. Deja que el Espíritu te enseñe. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a entrar a Mateo capítulo 15. Lo que corresponde el día de hoy la clase nos narra dónde era su lugar de trabajo de Jesús. En el versículo 1 dice, Mateo capítulo 15, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Hasta este punto, fin del versículo, hasta este punto la mayoría del ministerio de Jesús había sido en la región de Galilea. ¿Okay? Como vemos en la imagen izquierda vemos a Galilea donde está apuntando la flecha. Ahí era su cuartel prácticamente, su ministerio de Jesús, ¿no? Prácticamente al comienzo se dedica a predicar más el evangelio ahí. Galilea estaba al norte de Judea, o sea, donde está Jerusalén, al norte. Estos escribas, que es curioso porque en el versículo 1 dice, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Y estos escribas y fariseos eran una delegación oficial de Jerusalén, viniendo a investigar y evaluar pues las palabras y obras de este hombre Jesús. Y le hacen preguntas a Jesús. Imagínense toda la flecha, donde está en la parte más rojita, en la parte izquierda, sale a donde termina la flecha. Todo ese era el camino que ellos hicieron solo para ver a Jesús, pero la idea era pues investigarlo a Jesús. Y le hacen preguntas. En el versículo 2 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Son preguntas supuestamente fuertes, le hacen a Jesús, ¿verdad? Estos lavados, fin del comentario, fin del versículo, estos lavados ceremoniales que comentan estos supuestos exégetas de las escrituras, escribas que habían venido a Jesús a visitarlo y a preguntarle, a investigarlo, le hacen esa pregunta. Y estos lavados ceremoniales eran comandados, obviamente, por la tradición. No era un ritual obligatorio de la doctrina prácticamente de lo que se enseñaba o de las escrituras. Era una tradición. Y obviamente cuando alguien lo dice algo y eso se vuelve en una tradición, pasa el tiempo y obviamente pareciese ya que fuese un mandato. Y no es así. Vivir en Jerusalén era sinónimo de vivir en un lugar con infinidad de leyes. Lo peor es que estas leyes era porque ellos lo habían dado, ellos lo habían establecido. ¿Y a qué se debe que ellos tenían tantas leyes dadas por ellos? Porque obviamente hacía muchísimos años que ellos habían vivido pues en la apostasía o vivían en la apostasía. ¿Por qué no había un profeta sobre el pueblo de Israel? Había pasado muchísimo tiempo desde que ellos tenían la verdad. Esto hizo que ellos se llenen de normas que ellos habían establecido para continuar su religión. Al no haber un líder, es ellos que establecen pues las normas. Con esto aprendemos lo que hace la apostasía, ¿verdad? La pérdida de la verdad. Hasta ese momento los judíos vivían la religión del judaísmo con sus leyes mosaicas y demás normas dadas por ellos. Si alguien de este tiempo hubiese llegado, o sea, de esta época, nosotros del 2020, nos hubiéramos llegado a ese tiempo de Jesús y hubiese visto a los judíos vivir su religión, hubiese sido muy complicado nosotros adecuarnos a esas leyes. Jesús rompió esquemas. Tuvo que ir contra la apostasía. No le fue fácil. Tuvo que romper tradiciones, cargas pesadas para la gente. Ese evangelio que decían tener los judíos no era el evangelio que deseaba Jesús. Simple y claro, no era el evangelio. Entonces, obviamente pasó el tiempo pasó y ¿qué sucedió? Que obviamente ya pues lo que supuestamente era bueno ya se convierte en una carga pesada. ¿Se acuerdan la historia del hombre que está en el pozo de Betesda? Y es sanado y le dice, recoge pues tu lecho y anda y vete, ¿no? El hombre recoge pues que sus cartones, un colchoncito habrá tenido, ¿verdad? Y supongo que a las justas habrá tenido cartón por el tiempo que estaba ahí. Y eso no lo podía hacer en el día de reposo. Se indignaron. No, esto no se hace. Estás rompiendo las reglas. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde?
Eso no decía las Escrituras. Las Escrituras decían santificar el día de reposo, el Sabbat o el Shabbat, como quieran llamarlo, el día de reposo. Y eso no es romper el día de reposo. No, pero lo estás usando con una mano o con las dos manos, ya estás trabajando. Entonces era algo absurdo. Eso vino a romper Jesús. En el versículo 2 dice, ¿por qué no se lava las manos cuando comen pan? Fin del versículo. ¿Estamos hablando de higiene? Jesús responde, y en el versículo 11 lo dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Fin del versículo. ¿Qué les quiso decir Jesús con su respuesta? Que cambiaran de mentalidad. Las cosas no manchan. Pueden ensuciar las manos, pero no manchan el alma. Un pobre, puede no oler tan bien, pero hacerle una caricia no te mancha el corazón. Al contrario, te lo limpia. Limpiar a un enfermo puede no siempre que sea agradable, pero no mancha el alma. Por el contrario, limpia y hermosea el corazón. Ahora Jesús nos enseñó con muchísimos ejemplos. Jesús tuvo problemas cuando tocaba a los enfermos, sobre todo a los leprosos. Los enfermos como los leprosos pueden contagiar, eso es una enfermedad contagiable y se necesita la limpieza, pero espiritualmente no manchan. Debemos orar por las manos del que saluda al hermano aunque sea pobre y tenga mala apariencia. Un abrazo y una caricia siempre es buena, y qué mejor si no estamos tan pendientes de que nuestros finos trajes sean ensuciados. Vamos a la iglesia a sentir ese amor, esa caricia de hermandad, pero cuando más estamos preocupados en el vestido, que nos quede bien, o en el saco, que haga juego con la corbata, pues se pierde la esencia. Y ni qué decir de aquellos que en verano pues usan saco, ¿verdad? No ofendamos. Sinceramente, no ofendamos con nuestra forma externa a los demás. Para Jesús, el problema del bien y del mal no está en las cosas, sino en el corazón. He ahí el problema. Y Jesús lo dijo bien claro, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y pudiéramos añadir, porque ellos verán con otros ojos a los demás y a las cosas. No demos mucha importancia a lo externo antes que a lo interno. Cuando tenemos un corazón sano, nuestras obras serán también sanas. Cuando tenemos un corazón limpio, todo lo vemos limpio. Cuando tenemos un corazón generoso, nos cuesta poco el compartir con los demás. Aún diría que aquí Jesús nos hace cambiar de mentalidad frente a las cosas. Qué bonito. Eso vino Jesús. No se trata de higiene, se trata del corazón, las cosas que manchan el alma. Y a veces una caricia, un amor hacia una persona, hacia alguien que tiene menos, no mancha. Y si mancha, pues se lava. ¿Cuál es el problema? Versículo 21 nos dice que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón. Por eso he puesto la lámina en la parte derecha. Tiro y Sidón eran ciudades de gentiles, es decir, no eran judíos, situada a unas 50 millas, para los que saben en millas, y para los que saben en kilómetros, viene a ser 80 kilómetros más o menos. Jesús fue todo este camino, 80 kilómetros caminó, para satisfacer la necesidad de una mujer gentil que a continuación veremos. Esto demuestra pues un amor remarcable e inesperado de Jesús hacia esta mujer cananea. No era muy común para Jesús el ir a la región de Tiro y de Sidón. Miren la flecha de Galilea, donde empieza la flecha hasta donde termina. Tiro y Sidón, ¿verdad? Es largo, 80 kilómetros o 50 millas, ¿eh? A pie. Wow. Así que, a ver, aquellos que dicen que no era misionero Jesús, bueno, sí caminaba, y buenos, largo, ¿verdad? 50 de ida y de vuelta 50 más. No era poco, ¿verdad? 80 kilómetros de ida y 80 kilómetros de vuelta. Wow. Obviamente comparadas, pero no era fácil. Ahora entramos a una historia muy bonita en Mateo capítulo 15, el versículo 21 al 22.
por qué Jesús se topa con la solicitud de una mujer gentil. Mateo usa el término antiguo cananea en el versículo 22. Esto demuestra que no puede olvidar su ascendencia, ¿no? Le chocó un poquito a Mateo, quien está escribiendo es el que ha escrito el libro de Mateo, porque lo especifica, cananea le pone. Ahora un descendiente pues de los enemigos antiguos de Israel viene, los cananeos eran enemigos antiguos de Israel, viene hacia el Mesías judío por una bendición, en este caso una mujer. Esto demuestra cómo eran vistas las mujeres, ¿verdad? Porque Mateo pone cananea. El mismo Mateo la llama mujer cananea. Esta mujer exclamaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer vino a interceder por su hija. Su gran necesidad le enseñó cómo orar. Cuando ella vino a Jesús, hizo la necesidad de su hija su propia necesidad. Y eso lo vemos en el versículo 22. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer gentil también entendía quién era Jesús. Muchos de los compatriotas de Jesús no sabían quién era Jesús, pero esta mujer cananea sí sabía. ¿Cómo lo sabía? Es la pregunta. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo había aprendido? ¿Cuál era su creencia? Una vez más, ¿qué enseñaban las sinagogas? Que no había este tipo de gente. Más bien esta gente que reconocía inmediatamente el Salvador eran los gentiles. ¡Qué absurdo! Los gentiles que no tenían sinagogas o que no entraban en las sinagogas o que no se les enseñaba en las sinagogas el supuesto verdadero evangelio de la Torá o del Pentateuco o del Antiguo Testamento, esta mujer que no entraba en esas sinagogas tenía fe. Sabía de Jesús. Y los que supuestamente los judíos asistían a la sinagoga, se les enseñaba la Torá, se les enseñaba el evangelio, no lo reconocía. A ver, ¿cómo explicamos eso? Es la pregunta. Terrible. Quizás esta mujer sabía que Jesús había sanado a gentiles anteriormente. Sin embargo, lo que hizo que este encuentro fuera único, es que Jesús hizo esos milagros mientras los gentiles venían hacia él en territorio judío. Pero aquí Jesús vino a territorio gentil y fue hacia la mujer. Él había venido para los judíos, pero los que recibían más milagros eran los gentiles. Y encima Jesús los alababa por su creencia, es decir, lo aceptaban como Dios. Jesús, al ver esta gente, habrá dicho: ¿y dónde están mis paisanos, verdad? ¿Y dónde está mi gente? ¿Dónde están mis judíos? Quiero esa fe en mi gente, habrá dicho Jesús. ¿Qué pasaría si ahora ocurriese la segunda venida y nosotros que tenemos la verdad no lo reconozcamos a Cristo y antes lo reconozcan los demás? Eso indicaría que algo falló en nuestras clases, en nuestras enseñanzas. ¿Cuál es el propósito entonces de las clases? ¿Cuál es el propósito de los mensajes dominicales? El propósito es conocer más a Cristo, conocer más al Salvador. Creo que ahora entendemos más que cuando se invita los primeros domingos a compartir testimonios, como es llamado el domingo de testimonios, de ayuno y testimonios, no es contar historias vagas, no es contar bromas, sino a contar experiencias espirituales del verdadero evangelio. Compartir cómo Jesucristo me está ayudando en mi vida o me ha ayudado. Pero Jesús no le respondió palabra a esta mujer, dice el versículo. A pesar de que la mujer cananea intercedió por su hija, Jesús no le dio una respuesta animadora inmediatamente. Esto hizo que la mujer pueda clamar con más energía y llena de fe de parte de esta mujer.
Despídela, le dijeron. Pues da voces tras nosotros, le dijeron sus discípulos. Es probable que los discípulos querían decir despídela dándole lo que ella quiere, por favor, maestro. Porque no creemos que los discípulos, ¿verdad?, sean tan insensibles. Yo no lo creo. Pero yo creo que se refería a eso. Es completamente posible que ellos solo querían que ella se fuera y la manera más fácil era que Jesús arreglara su problema. Pues ya, soluciónale el problema y déjala que se vaya porque está que grita. Tampoco era que amen a los cananeos, estos discípulos, no es que eran sus mejores amigos o sean amorosos con ellos. Así que era mejor que lo despida rápido, ¿verdad? Para que no esté atrás gritando. Ante ello, Jesús dijo, versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fin del versículo. Dice el versículo siguiente que la mujer se fue. Se agachó, comenzó a llorar y se fue. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. No he sido enviado hacia ti, sino a los judíos, a la casa de Israel. No, eso no dice. ¿Qué hubiera pasado? Muchísimos de nosotros, si hubiera dicho eso Jesús, quizás nos hubiéramos ido. Y renegando algunos, triste otros, llorando algunos. En fin, así somos. Pero veamos qué dijo esta mujer. Jesús definió el enfoque de su misión a sus discípulos irritados y a la mujer gentil. Él dejó en claro que no fue enviado a los gentiles, como ella. Jesús había sido instruido por su Padre para ministrar solo a la casa de Israel. Sin embargo, esta mujer gentil muestra una tenacidad tan fiel que el Salvador está en condiciones de decidir entre responder a la fe de la mujer o seguir las instrucciones del Padre. Atención, esto es un caso clásico, no una elección entre el bien y el mal. No es eso, sino una elección entre el bien y el mejor, o lo mejor. Estoy seguro que si de nosotros hubiese dependido, no le hubiésemos ayudado a la mujer porque así de estrictos decimos ser. Hubiésemos dicho que, bueno, pues, que nos han mandado a los judíos y no a los gentiles, así que lo sentimos y no podemos cumplir porque tenemos que ser obedientes. ¿Cómo responde el Salvador? ¿Qué podemos aprender de su dilema? ¿Respondió con la letra o el espíritu de la ley? Conociendo el carácter de Dios, Jesús sabía lo que Elohim quería que hiciera. Él respondería con compasión. ¿Recuerdan el himno? Deja que el Espíritu te enseñe. La lección es que las personas son más importantes que la política, que la compasión es más importante que la conformidad, que el espíritu da vida a la letra de la ley y no al revés. Y analicemos bien. ¿Esto fue un halago o un insulto? Jesús dice que no ha venido sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si no soy de Israel, entonces no estoy perdido. Esto es algo bueno, ¿verdad? Si fuese israelí, y estoy oyendo esto, entonces estaría en problemas. Jesús les está diciendo perdidos a los israelitas. Y a los gentiles obviamente que no son los perdidos. Jesús no le está respondiendo mal, sino al contrario. ¿No te gustaría oír eso de Jesús? ¿Que yo no estoy dentro de los perdidos? Todos diéramos brincos si Jesús diese o dijese eso de nosotros. ¡Wow! Antes de la crucifixión, el Evangelio fue enviado específicamente a la casa de Israel. Eso tenemos que tomar nota. Antes de la crucifixión, antes de la muerte de Cristo, el Evangelio fue enviado específicamente a la casa de Israel. La negación inicial de Cristo, de la mujer fiel, fue con respecto al mandato de su padre que su ministerio fuera entre los judíos. ¿Y por qué? Puede haber varias razones para este mandato.
Escuchar el Evangelio primero puede haber sido un privilegio ganado en la esfera premortal. Además, el tiempo del Señor lo requería. Los tiempos de los gentiles no entrarían antes de que los judíos rechazaran al Mesías. La casa de Israel había rechazado al Señor desde los días de Samuel y antes todavía. Parece que se les daría una oportunidad más para aceptar sus enseñanzas. Si lo rechazaran, lo cual el Señor sabía que harían, entonces la copa de su iniquidad estaría llena. Merecerían todas las maldiciones prometidas según los pactos de sus padres. Así lo dice Deuteronomios capítulo 27 y Deuteronomio 28. Si quieres puedes leerlos. Jesús era su Mesías de los judíos. Él era de ellos para aceptarlo o rechazarlo, por lo que el Evangelio les fue predicado primero a ellos, para que la Escritura se cumpliera. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros, dice Mateo 19, versículo 30. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hizo la mujer? Ante esto la mujer siguió. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Ella respondió al rechazo de Jesús con más dedicación para prevalecer su pedido. Esta mujer no podía resolver los problemas del destino de su raza y de lo que habían determinado en los cielos. ¿Qué hago? ¿Qué hacer si había nacido en otra frontera? ¿Qué hacer si había nacido fuera del pueblo del convenio? ¿Qué hacer si nacemos nosotros sin las supuestas bendiciones que tienen los demás? La solución la da esta mujer. Ella podría orar. Esa es la mejor solución para todos. La oración no tiene fronteras. La oración no tiene exclusividades. Sí, si como un pastor Jesús no la recoge, sin embargo, como Señor, Él la puede ayudar. Les ruego a aquellos quienes buscan la conversión de otros que sigamos ese ejemplo. Notemos que ella no oró: Señor, ayuda a mi hija, sino: Señor, ayúdame a mí, socórreme. Podemos incluir en nuestras oraciones: Señor, socórreme. Esta palabra es mucho más que ayúdame. En el versículo 26 dice: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fin del versículo. Jesús continuó diciendo cosas desalentadoras a la mujer. Sin embargo, esto no era tan severo como se haya escuchado. Cuando Jesús la llamó uno de los perrillos, él usó perrillo como una manera de suavizar la dureza de llamarla un perro. Esto ablanda el insulto tradicional judío hacia los gentiles, quienes los judíos los llamaban perros en el sentido más despectivo, mucho más despectivo. Suponemos que el tono de voz de Jesús no fue tan duro. Más bien sospechamos que era atractivo con el efecto de invitar a una mayor fe a la mujer. Mateo capítulo 15, versículo 27. Que está en la diapositiva, dice: Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es como si ella hubiera dicho: Jesús, yo entiendo que el enfoque de tu ministerio es con los judíos, que tú viniste a ellos, para ellos, que ellos tienen un lugar especial en el plan redentor de Dios, que ellos de repente tienen más espacio en tu corazón. Sin embargo, también entiendo que tu ministerio se extiende más allá del pueblo judío. Y yo quiero ser parte de esa bendición extendida. Quiero tener una partecita de tu corazón. Su respuesta es especialmente significativa, ya que incluso los líderes religiosos judíos rechazaban a Jesús.
Es como si la mujer hubiera dicho: no estoy pidiendo que me des la porción que le corresponde a tus hijos, solo las migajas que ellos no quieren. La mujer le estaba recordando a Jesús que sus hijos, sus engreídos, sus escogidos, su pueblo escogido, no quería el pan y que despreciaban el pan que él les daba, pero que ella les estaba pidiendo, aunque sea las migajas. Estas eran dos palabras llenas de fe, pero aún, en el versículo 17 lo dice. Versículo 27 dice: pero, y ella dijo: sí, Señor, pero aún. Ella aceptó la descripción de Jesús y pidió misericordia a pesar de ella, o quizá por causa de ella. Ella no se rendiría a pesar de que Él le dio 3 rechazos. Querido hermano, amigo, amiga, probablemente alguien ha susurrado muchas veces en nuestros oídos: supongamos que no eres uno de los elegidos. Pues eso era muy parecido a lo que la expresión de nuestro Señor significó para ella. Nótese que esta mujer no lucha con lo que es verdad en lo absoluto. Ella no levanta ninguna pregunta acerca de eso. Ella sabiamente lo renuncia y solamente sigue orando: Señor, socórreme. Señor, ten misericordia de mí, sobre mí. Te invito, les invito, que hagamos lo mismo. Esa es la idea. No renunciar, que nuestra fe siga intacta. Esa es la fe. Ese es el objetivo. El versículo 28 dice, es en donde lleva la mujer a la cúspide que todos quisiéramos estar. Ese es el versículo 28. Y dice: oh mujer, grande es tu fe. Fin del versículo. Jesús nunca le había dicho esto a una persona. Qué grande fe la de esta mujer, qué gran elogio. Si Pedro estaba oyendo esto cuando habrá aprendido de esta mujer, ¿cuánto habrá aprendido? Es digno de poder admirar y seguir su ejemplo. ¿Por qué hacerla que se vaya? Si lo que se necesitaba era decirle: mujer, anda con nosotros y enséñanos. Esa fe queremos tener nosotros. Es más, tú te ponemos adelante, tú vas a ser la líder. Obviamente era mujer y no lo iban a dejar. El machismo, ¿verdad? O sacerdocio, veremos. Él elogió la gran fe del centurión romano, quien le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Recordamos la historia en Mateo capítulo 8, versículo 10. Pero se le dijo a la multitud, no directamente al centurión. Esta mujer gentil lo escuchó directamente de Jesús. Nadie más recibe el galardón de Jesús. Las únicas 2 personas en recibir esto de Jesús fueron estos gentiles. Esto demuestra que la gran fe se puede encontrar en lugares inesperados. No meramente en gentiles, sino en un centurión y en una mujer. La gran fe a veces es medida por medio de sus desventajas. Su fe era grande porque no tenía la ventaja de ser nutrida por las instituciones del judaísmo. Ambos no fueron a las escuelas sabáticas del judaísmo, a las sinagogas. ¿Qué pasaría si ahora la gente tiene más fe que asistiendo a las clases de seminario, de institutos o a la escuela dominical? Luego Jesús le dijo: hágase contigo como quieras. Su fe era lo suficientemente grande para recibir su petición, lo que ella deseaba de Jesús. ¿Te imaginas? Le dio poder a esta mujer. Su fe era grande, aún comparada con sus obras, sus otras virtudes. Ella era humilde, ella era paciente, ella perseveraba, ella se preocupaba por su hija. Sin embargo, Jesús no dio ningún cumplido a ninguna de estas cosas. Lo dio solamente a su fe. ¿Para qué alabar lo demás si la fe está en la cima? Su fe era grande porque era poco común. Quizá nadie esperaba que un gentil confiara tanto en Jesús. Su fe era grande porque ella alababa a Jesús.
aún antes de tener una respuesta de él. Su fe era grande porque ella fue puesta a prueba severamente. Es difícil pensar en una prueba más difícil que tener una hija endemoniada. Su fe era grande porque ella no se rendía. Ella no paró hasta que consiguió lo que necesitaba de Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros nos damos por vencidos? Se podría decir que su fe conquistó a Jesús. Él no solamente sanó a su hija, sino que lo hizo inmediatamente, algo que ella ni siquiera había pedido. Pareciera que su única cita divina era satisfacer la necesidad de esta mujer de fe y de su hija afligida. ¿Cuántos hijos o hijas no quisiéramos tener una madre así? ¿Cuántos hombres no quisiéramos tener una hermana así, una esposa así, una cuñada así, una sobrina así, una tía así, una amiga, una hermana? Así, con esa fe, para que nos enseñe. En Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, esta historia que hemos visto, veámoslo cómo podemos aprovecharlo en nuestras vidas ahora. Eso es más o menos la historia, pero ahora lo vamos a ver cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. ¿No les parece linda esta escena entre Jesús y la mujer cananea? El encuentro de una mujer pagana y Jesús. Un Jesús que pretende no hacerle caso, que ni siquiera quiere escucharla. Algo raro, ¿verdad? Cuando él escucha a todo el mundo y ahora se hace el interesante ante esta pobre mujer. Nos hemos dado cuenta de que la señora mayor, terca y persistente, es la única que pasará a la historia como la única mujer que le hizo el pare a Jesús. ¿Sí se podría decir así? Llama la atención la actitud de Jesús. Primero, ni siquiera quiere escucharla. Luego, ante la insinuación de los discípulos, la desvía para finalmente tratarla nada menos como una insignificante. Hay que tener cuidado con las señoras mayores entonces, porque cuando se les mete algo en la cabeza, no dejan hasta que se salgan con la suya. Y así le sucedió a Jesús. ¿Qué nos ha querido decir con todo esto Jesús? Yo creo que dos cosas fundamentales. En primer lugar, una lección de auténtica y verdadera fe, incluso tratándose de una mujer pagana. Acababa de criticar a Pedro, Jesús acababa de criticarlo en una historia anterior por su poca fe, recuerda, en el mar, cuando casi se hunde. Y ahora viene esta mujer que no es creyente sino pagana y Jesús termina reconociendo que es una profunda creyente. Mujer, qué grande es tu fe, le dice. Esto nos lleva a pensar en qué pasaría si afuera de la iglesia, como ya lo dije, hubiese más fe en nuestra iglesia. Esto no es broma. Es algo que puede pasar. ¿Qué pasaría que los miembros de otra doctrina tuviesen más fe que nosotros? ¿Qué tendría que hacer Dios ante ello? Y a veces pasa. En nuestra iglesia a veces la fe es pequeña. Ahora, también esta historia nos quiere dar toda una lección de la auténtica y verdadera oración. Una oración constante, persistente y pertinaz que nos echa atrás por más que sienta primero el silencio de Dios y luego hasta el desprecio. Esto es una buena ocasión para examinar nuestra fe. ¿Podrá Jesús decirnos a nosotros hoy, cristianos de hoy, amigos, hermanos, hijos de hoy, qué grande es su fe? ¿Nos podrá decir a nosotros qué grande es nuestra fe? Nuestra oración será así de constante y pertinaz que logremos cansar a Dios y al fin tenga que escucharnos. Que nuestra fe no falte y siga constante. No importa si es pequeñita, si es chiquita. Poco a poco irá creciendo, pero no dejemos que se apague. Lo que resulta un tanto extraño es la actitud de Jesús frente a esta mujer, ¿verdad? Hay actitudes que más que reflejar la verdad del corazón de Jesús, tratan de expresar la fe incondicional de la mujer. De ahí que la actitud de Jesús aparezca como un tanto extraña y anormal. Jesús primero responde con silencio e indiferencia. ¿Les parece propio de Dios esta actitud? A mí no me parece propio de Dios, porque no lo es. Ella le grita y el mismo Evangelio dice, Él no le respondió nada. Es decir, eso se llama indiferencia. Pero también lo podemos llamar clase profunda sobre la fe.
Y la oración para hacernos comprender que no somos nosotros quienes manejamos a Dios con nuestra oración, porque Dios no necesita ser manejado. Y muchas veces pensamos que con nuestra oración basta todo, porque manejamos a Dios con nuestras súplicas, y no es así. El hombre no maneja a Dios. Es verdad que muchísimas veces lo necesitamos e imploramos, pero Dios es quien decide. Ahora, ¿no sucede lo mismo en nuestras oraciones? ¿Cuántas veces uno ora y siente que su oración cayó en el vacío? Sin embargo, no cayó en el vacío, cayó en el corazón de Dios. Esto es para enseñarnos que la oración no es para manipular a Dios y para que, además, aprendamos a orar en la oscuridad de la fe. Otras veces los discípulos se enfadan con los enfermos y los rechazan, pero aquí se ve que la pobre mujer debió de gritar tanto que hasta los discípulos le sugieren a Jesús que la atienda. A pesar de todo, Jesús se hace el interesante. Yo no he venido para los paganos, sino para los hijos de Israel. Pero la insistencia de la mujer es tremenda. Ella, a pesar de todo, sigue insistiendo. Es entonces que se entabla ya un diálogo entre Jesús y la mujer que resulta de una belleza extraordinaria. Dialogar con Jesús. Creo que esa es la excelsia de la vida. ¿Cómo se habrá sentido Jesús al ver a una mujer con fe y ver a su querido Pedro que todavía está gateando en cuanto a fe? Así son nuestras mujeres y nosotros muchas veces las ninguneamos. Encontramos belleza en la frase de Jesús cuando le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No suena bonito llamar a una mujer necesitada perrita, ¿verdad? Pero es ahí donde aparece el esplendor de la belleza de la fe de esta mujer y la constancia de su oración. La mujer no se da por vencida, y es aquí donde la fe de esta mujer lo deja desarmado a Jesús y sin argumentos. Tremendo, tremenda historia. Desde luego, la respuesta de la mujer resulta algo extraordinario. Tan extraordinario que Jesús se da por vencido por la fe y la confianza de la mujer. Ya sé, Señor, que los perros no dan de comer el pan de los hijos, pero ¿te das cuenta de que los cachorritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los amos? Yo no te pido el pan, solo te pido unas migajas de tu corazón y de tu amor. Jesús pretendía probar de la fe de la mujer y la autenticidad de su oración, así como su confianza. Ahora, ¿cómo pretendía probar la fe de una mujer que él sabía que no era judía, sino pagana? ¿Cómo pruebas la fe de alguien si no ha sido enseñado? Jesús nos demuestra que también fuera de la iglesia puede darse una auténtica fe, que también los paganos pueden tener fe verdadera, aún sin que ellos se den cuenta. Por favor, dejemos de pensar que solamente en nuestra iglesia está la fe. Un capítulo anterior, Jesús se quejaba de la poca fe de Pedro, el hombre que le seguía y que sería la piedra sobre la que se construiría su iglesia. Y ahora pone el contraste. La poca fe de los que muchas veces decimos creer y la gran fe de aquellos que nosotros llamamos incrédulos o paganos. Lo cual nos estaría diciendo que no debemos dar por supuesto demasiado pronto que nosotros sí tenemos fe. Estamos diciendo que también fuera de la iglesia puede haber verdaderos creyentes, y no lo dudemos. También los paganos de alguna manera adoran a Dios, lo llamarán ser supremo, omnipotente o con el nombre que quieran, pero que en el fondo están adorando a Dios aún sin saberlo. Por ley de creación todos llevamos dentro la noción de Dios como ser supremo. El relato de este capítulo leído así, literalmente, sin una lectura que lo clarifique, ciertamente es duro. Pero no olvidemos que se trata de una clase maestra para ilustrarnos a nosotros sobre la verdad de nuestra fe. Los creyentes estamos llamados a ver y creer en la oscuridad. Ahí es donde se purifica nuestra fe, estimados hermanos. Amigos, todos quisiéramos que todo fuese claridad, pero también en nuestras vidas hay momentos oscuros. Por muy oscura que esté la noche, no por eso desaparecen las cosas. Hermanos, todos necesitamos seguir detrás de Jesús.
Hasta es posible que más de una vez tengamos que gritar y hasta ser tercos. No porque Él ame la terquedad, sino como una manera de sentirnos firmes y confiados. No desfallezcamos, no perdamos nuestra fe. Al contrario, fortalezcámoslo. En el mundo veremos a muchas personas con una fe increíble. Veamos su manera de ejercer la fe e imitemos con la verdadera doctrina. En los versículos del 32 al 39, Mateo nos habla de la conferencia que tuvo Jesús con la gente. ¿Qué tales enseñanzas que no están registradas, pero que deben haber sido un deleite, verdad? 3 días han estado en esas enseñanzas. Quizás muchas preguntas, quizás muchas respuestas, quizás muchos milagros. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino, dijo Jesús. Este milagro sigue siendo el mismo patrón que el de la alimentación a los 5,000, excepto que revela que los discípulos eran tan lentos para creer como nosotros. Sí, como nosotros en la actualidad. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Esa es la pregunta que se hicieron. Es importante el ver que esto no es solamente una repetición de la historia de la alimentación previa de los 5,000. En el versículo 36 dice que dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Fin del versículo. Jesús hizo solamente lo que él podía hacer, el milagro creativo, pero dejó a los discípulos lo que ellos podían hacer, la distribución del alimento. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Al final de la alimentación, recogieron 7 canastas llenas, de muestra obviamente que Dios proveyó de su abundancia. En el versículo 38 nos dice que eran los que habían comido 4,000 hombres. Aquí no hay deseo de aumentar el número para hacer la maravilla aún más grande, sin contar mujeres y niños. Es decir, que muy probablemente hayan sido unos 10,000. No olvidemos que sus mayores seguidores eran las mujeres. Por el lugar donde se encontraba y por la cantidad de gente, su público no era solamente judíos, sino gentiles también. La manera milagrosa en que el Mesías alimentó a ambos judíos y gentiles era un avance del gran banquete mesiánico. Esto era grandemente anticipado por los judíos de los tiempos de Jesús, pero estaban ofendidos por la idea de que los gentiles también asistirían, y esto es una profecía de lo que pasará con el Evangelio. No solamente es para saciar a los judíos, sino a los gentiles también. Todos estaremos en el banquete mesiánico, es la promesa. En Mateo capítulo 16, pasamos al siguiente capítulo, los versículos 13 al 28 dice, esto lo vimos, ya lo hemos visto en la clase del 6 de marzo al 12 de marzo, cuando Jesús hace la pregunta, Pedro, ¿quién decís que soy yo? Ese es el título de la clase, ¿verdad? Pero también lo vimos y vamos a ver una parte. Cuando Jesús pregunta, ¿qué dicen los demás sobre él? Todos responden a coro. Pero cuando Jesús concreta más la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí la cosa se complica y solo responde Pedro. ¿Por qué? ¿Recuerdan el himno? Deja que el Espíritu te enseñe. Y eso había hecho Pedro. Jesús hizo esta pregunta como introducción para una pregunta más importante a continuación. En el fondo es una pregunta muy personal. ¿Qué soy para vosotros? Porque nosotros decimos muchas cosas, pero el problema está en qué sentido tiene Jesús en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida? Ahora, como esto ya lo vimos, me gustaría invertir hoy la pregunta. ¿Y qué ves? Y que en vez de que sea Jesús quien pregunte, seamos nosotros quienes le preguntemos a Él. Señor, ¿qué dices tú de nosotros? Señor, ¿qué dices tú de tu iglesia? Porque sí es importante saber lo que nosotros decimos de Él, mucho más importante es saber qué dice Él de la iglesia y qué dice de nosotros. Yo quisiera escuchar el juicio de Jesús sobre el profeta, los presidentes de estaca, los obispos, los sacerdotes y nosotros.
También nosotros, que somos el pueblo de Dios. Esta es una pregunta que nos hacemos porque damos por supuesto que amamos a Dios cuando en realidad muchas veces no pasa de una simple costumbre. Creo que a todos nos pasa que yo sí estoy seguro de lo que pienso de Él, pero no estoy tan seguro de lo que Él pueda pensar de mí. Cuando Jesús pregunta qué piensan los demás, responden todos, pero cuando les pregunta qué piensan ellos personalmente, solo Pedro habló en nombre de todos. Esto no sucede en todo. Todos somos mejores jueces de los demás que de nosotros mismos. Todos sabemos mucho mejor lo malo que son los otros. Lo difícil es conocer lo malo que hay en nosotros. Es interesante saber qué se piensa hoy de Dios porque eso mismo es una manera de cuestionarnos a nosotros mismos. Pedro testifica de Jesús y Jesús le alaba por la revelación que Pedro ha tenido de saber de Jesús, pero así como lo alaba también le había dado duro. En el versículo 23, cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Pobre Pedro. Debe haberse quedado frío, helado. Al decirle Satanás, le está diciendo el que desvía el camino, el que trata de manipular nada menos que a Jesús. Por eso le dicen eso a Pedro. Jesús comienza por llamar la atención y corregir a Pedro. Hoy tenemos tanto respeto a la autoridad que nadie se atrevería a corregirla. ¿Qué aprendemos entonces? Que una autoridad que no es capaz de escuchar la voz de sus feligreses, de sus miembros, de sus feligreses que asisten, de su pueblo, incluso si manifiesta su desagrado y descontento, este líder, esta autoridad no ha entendido lo que significa el ejercicio de la autoridad en la iglesia. Entonces no entiende lo que es ser líder y tener autoridad. Tenemos que autocriticarnos, porque si no, veremos el progreso, no vamos a ver el progreso. No le tengamos miedo a la autocrítica. Jesús, ¿qué pensaría y diría hoy de la iglesia? ¿Estaría contento? ¿Estaría feliz? Yo creo que en la iglesia de hoy hay muchas cosas buenas. Y hasta diría mucha santidad. Y un espíritu de búsqueda de autenticidad, tanto en los que mandan como en los mismos asistentes. Creo que Dios está contento con su iglesia, pero también en la iglesia hay muchas debilidades en uno y otro. Pero también en la iglesia hay muchas debilidades. Quizás tengamos que mejorar en enseñar más del Maestro, que lo conozcan más a Él, que nos enamoremos de Él. Para ello, nuestras clases tienen que mejorar. Nuestros mensajes tienen que ser más preparados, que seamos más unidos. Y eso se logra no con las actividades nomás, sino con el hermanamiento, con la unción. Un barrio o rama con 15 personas es más difícil ser unido, es más difícil fortalecer mi fe. El ser humano es sociable en su mayoría. En su mayoría quiere sentir la camaradería, el hermanamiento. Nos gusta el estar apretaditos, sentados juntitos. Vemos la imagen superior izquierda y vemos la imagen inferior derecha. ¿En cuál te gustaría estar? A ver, dímelo. Estoy seguro que todos responderíamos lo mismo. Nos gustaría estar apretaditos, juntitos. Los nuevos que se unen a la iglesia tienen que encontrar esto y no permitir que se inactiven. Tienen que encontrar una iglesia sólida. No debemos dejar que nuestra iglesia sea informal, porque no lo somos. Somos una iglesia formal con horarios, con clases, con mensajes, con himnos, con música, con feligreses, con seguidores. Debemos sentirnos orgullosos de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Hace años un hermano había invitado a una familia a la iglesia. En esas invitaciones que uno hace, pero que piensa que no va a asistir, ¿verdad? Pero la familia asistió, sí asistió. El hermano me contó que lo recibió a la familia en la iglesia y se sentaron juntos a la reunión sacramental. Y él se puso muy nervioso porque vio a los hermanos que les tocaba discursar. Y cuando se paró el primer discursante, dijo, bueno, recién me han dado el mensaje, así que no me he preparado bien, y empezó a leer y terminó su mensaje. Siempre son esas clásicas, ¿verdad? Conforme avanzaron los demás discursantes, también casi hicieron lo mismo, dijeron lo mismo. Al final no cantaron todo el himno por el tiempo que no había. Este hermano me contó que la reunión no fue buena y que luego la familia le invitó a mi amigo a sus reuniones de su iglesia. Sería bueno que nos acompañe así como nosotros lo acompañamos a usted. Y obviamente que mi amigo tuvo que ir. Esta familia era de esos grupos evangelistas y él me contó. Todo estaba bien organizado, hermano Omar.
desde el parqueo, la bienvenida, los coros, la música, los mensajes. Él me dijo, tuve envidia, hermano Omar, mucha envidia. Después que me contó, yo le hice la pregunta, ¿y qué va a hacer? ¿Nuestra iglesia es verdadera? Y él me dijo, nuestra iglesia es verdadera, yo lo sé, pero tenemos que mejorar muchísimo. Tenemos que tomar en serio el Evangelio. No podemos improvisar. Que cuando alguien llegue, vea que los hermanos cantan, que los mensajes sean preparados, que las clases sean edificantes y preparados. Y de esa manera seremos mejor iglesia. Hermanos, todos nosotros somos la iglesia. ¿Qué nos preguntaría hoy Jesús a nosotros? ¿Qué le diríamos de nosotros mismos? Todos tenemos la palabra para responder como Pedro. Tú eres el Cristo. Esa debería ser nuestra respuesta. No olvidemos que eso nos ayuda y nos testifica, como dijo el himno, deja que el Espíritu te enseñe y Él te va a dar testimonio. Jesús, al ver el testimonio de Pedro, lo alaba. Veamos a ver en el versículo 16, en Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18, que está en la diapositiva y dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las palabras del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, sobre la roca de la revelación, tomemos nota, sobre la roca de la revelación edificará la iglesia. Esto es muy importante saberlo, es importantísimo. Marquen sus escrituras. Para nosotros la revelación es la roca del Evangelio. Jesús le dice a Pedro que la iglesia será edificada sobre la roca de la revelación. Por eso he puesto esa flechita verde. Sobre esta roca, ¿qué? Lo que dice en la parte de arriba. Reveló, la revelación. Jesús a la revelación lo llama roca. Estos versículos llevan mucha confusión. Muchos creen que en el versículo 18, cuando dice sobre esta roca, se refiere a Pedro, porque Pedro es roca. Así lo llama Jesús. Lo que muchos interpretan es lo siguiente, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre ti, edificaré mi iglesia. Eso es lo que supuestamente muchos lo traducen o lo entienden. A ver. Uy, hermanito, ya me confundí, ya me perdí. Veamos el siguiente versículo para aclarar más. Esto lo dijo José Smith. Enseñanzas del profeta José Smith, página 274. Dice, Jesús en su enseñanza dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué roca? La revelación. Fin del comentario del presidente o del profeta José Smith. Mateo capítulo 16, versículo 19. Si todavía estás perdido, vamos a verlo, vamos a analizarlo un poquito más. Versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, Pedro, poseedor de las llaves del reino, fue el presidente del sumo sacerdocio, así como José Smith y sus sucesores, a quienes estas llaves también han sido entregadas en nuestra época. Son los presidentes del sumo sacerdocio y las cabeceras terrenales de la iglesia y reino de Dios en la tierra. Primero, queda claro que Pedro es el sucesor de Cristo, con toda la autoridad. Esto no debe quedar dudas. A Pedro se le da todas las llaves, es decir, con toda la autoridad para continuar con la iglesia. Es más, la Iglesia Católica, por si acaso, para que lo sepan, lo acepta esto a rajatabla, es decir, estrictamente. Por eso dicen que el Papa es sucesor de Pedro. Cuando Jesús hizo la pregunta, ¿quién decís que soy yo?, Jesús no quería que lo siguieran porque pensaban que era Elías. Esto refleja la precisión que el Señor quiere de nosotros intelectual y espiritualmente. También por razones correctas como respuestas correctas y conducta correcta. Cristo, Jesús, deseaba que sus apóstoles lo tengan claro,
pero que ellos lo sepan no por lo que miraban, no por los milagros o por sus enseñanzas, sino por la revelación que ellos recibieran. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe revelación, no hay quien lo mueva. Y eso es como el himno cantamos. Deja que el Espíritu te enseñe. Si tú haces que esta clase te fortalezca, está bien. Pero si tu fe se basa solamente en estas clases, está mal. ¿Por qué? Porque tu fe se tiene que basar en Jesucristo, no en esta clase. La clase ayuda. La clase te ayuda a buscar fe, te ayuda a buscar la revelación. Ese es el objetivo. No perdamos en cuenta. Pregunta: ¿y nuestra iglesia ahora en la actualidad tiene las llaves del reino igual que Pedro? El profeta actual tiene las llaves del reino de los cielos igual que lo recibió Pedro. Esto ocurrió aproximadamente en junio del año 1829, cuando se le aparecieron Pedro, Santiago y Juan a José Smith y Oliver Cowdery. Con las llaves, José Smith pudo restaurar la iglesia. A través de José Smith es que las llaves permanecen en la tierra y han ido pasando a través de todos los demás profetas hasta llegar al profeta actual, que es el presidente Russell M. Nelson. En la actualidad existen estas llaves, existe el sacerdocio y existe el poder y la autoridad. En la imagen izquierda vemos la primera presidencia y el coro de los 12 apóstoles. Todos ellos tienen las llaves del reino de Dios en la tierra, pero solamente el presidente Nelson es el que tiene el derecho a ejercerlas. Es decir, tiene las llaves en función, es decir, es el que preside y dirige. Esto se hace para que haya un orden. En el apostolado de la iglesia es muy importante el orden que se tiene para ello. Es decir, la antigüedad en el apostolado. Cuando un apóstol fallece y se llama uno nuevo, ocupa el 12º lugar, así se llama, así se le dice, ¿verdad? 12º lugar, no sé, bueno, ¿qué es el 12º? El 12, el puesto número 12. Al llamársele al apostolado, recibe todas las llaves del sacerdocio, las cuales lo ejercerá el día que sea sostenido como el nuevo presidente y profeta de la iglesia. Es decir, el nuevo apóstol ocupa el último lugar. Para entenderlo más, el que está en círculo rojo es el más nuevo en el apostolado. Y conforme vaya pasando el tiempo, va subiendo de lugar, si lo podemos llamar así, para entenderlo, ¿verdad? Subir de lugar. Obviamente van falleciendo los demás y él sigue avanzando. En otras palabras, el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el más antiguo en el apostolado. En este caso, el presidente Nelson, a quien también se le llama profeta, vidente y revelador, solo es el más antiguo. Ahora, solo como dato, el que le sigue en antigüedad, para que lo sepamos, al presidente Nelson es el elder Dallin Oaks, quien es su primer consejero. A todos los apóstoles también se les llama élderes. Ese es el título que uno puede llamarles. Cuando visitan nuestros países en una conferencia, ¿cómo se le debe saludar? ¿Cómo está usted, elder? Elder Holland, elder Suárez, elder Christofferson, etc. Esa es la manera. Entonces seguían todos por la antigüedad. Esto es importante conocerlo. Esto es importante saberlo. Vamos a ver lo que dijo el elder Boyce Packer. Dice: soy un apóstol, él mismo hablando como apóstol. El elder Boyce Packer, por cierto, pues ya ha fallecido, ¿verdad? Esto lo dijo en su libro El Templo, el Santo Templo. Él dice lo siguiente: soy un apóstol y en compañía de otros 14 hombres que ahora viven, tengo todas las llaves. Tengo el poder de sellar que se me entregó. Eso se me entregó en el momento de mi ordenación.
como ocurre con todas las autoridades generales que son miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12. Puedo sellar y desatar de acuerdo con las instrucciones dadas por el presidente de la iglesia, pero no puedo dar esta autoridad a otro. Si otro va a tenerlo, debe obtenerlo de ese hombre en la tierra que tiene el derecho de ejercer todas las llaves del sacerdocio. Sabemos por las revelaciones que solo habrá uno a la vez en la tierra que tenga este derecho. Importantísimo. Fin del comentario. En nuestra iglesia no existe misterios de quién será el nuevo profeta. Ni se hacen sorteos o reuniones para elegir al nuevo profeta. No sale humo blanco ni nada. Se sigue el orden de antigüedad así de simple y claro. Ahora, Jesús, a pesar de prometer a Pedro las llaves del reino, lo pone luego entre la espada y la pared. Pedro tendrá que pasar por la purificación de su fe a través de las oscuridades de la cruz. Jesús conoce por propia experiencia que el anuncio del Evangelio siempre encontrará dificultades y que quienes evangelicen están expuestos a correr la misma suerte que él corrió. Jesús no anunció un camino de enfermedades, fracasos, dolores de muela, ni de estómago, ni de hígado. La cruz que tenemos que cargar es aquella que es consecuencia de la fidelidad a la fe en Él y a la fidelidad al Evangelio, incluso si ésta implicase el sacrificar nuestra vida. La vida de nosotros es importante, pero más importante es la fidelidad a la fe. La vida de Jesús era importante, pero para Él más importante eran los hombres a los que Él quería salvar. Jesús es consciente de que la imagen que Pedro tiene de él en parte es verdadera, pero solo en parte. Por eso Jesús comienza a instruirles presentando toda su verdad. Tenía que instruir bien a sus apóstoles. Jesús era el Hijo de Dios, enviado de Dios, sí, pero este enviado de Dios tiene que pasar por la experiencia de la cruz y de la muerte. Esto es lo que Pedro no sabía y no entiende. Jesús fue duro con Pedro. En el versículo 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fin del versículo. Pedro amaba a Jesús como el Mesías enviado de Dios, pero Pedro no quiere que Jesús pase por la expiación. Si Jesús no pasa por la expiación, entonces no hay salvación de la humanidad. Y por lo tanto no podríamos estar con Dios. Si es así, entonces Jesús sería como Moisés o como Elías, haciendo milagros, pero no sería el Salvador. Pedro, al no aceptar a Jesús crucificado, quiere apartarle de su camino, desviarle de su propia misión. Quizás estamos pensando que Jesús hubiese sido más suave con Pedro, pero Jesús no anda con titubeos. ¿Te imaginas si alguien dijese eso en la iglesia? Sería terrible, no estamos preparados para escuchar eso. Ahora somos muy sensibles, nos ofendemos muy rápido. Jesús trata a Pedro con mucho amor, pero directo. Les estaba enseñando la expiación y la muerte en la cruz. Tanto les enseñó que cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, vinieron a detenerlo y Pedro inmediatamente sacó su espada y se iba a pelear con todos y a uno le cortó la oreja y Jesús tuvo que tranquilizarlo. Es decir, esto les costó aceptarlo. No les fue fácil. ¿Deseas conocer más a Jesús? Esto será en el Getsemaní. Es donde será Jesús el Cristo, es donde demuestra su más grande amor. El amor por todos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Esto se les atragantó a los discípulos, en especial a Pedro. Una lección dura, ¿verdad? Pero que es la clave para poder entender toda la vida de Jesús. Sin la expiación de Jesús en el Getsemaní, resulta incomprensible. Luego en Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37, nos habla de la sanación de un sordomudo. En el versículo 35 dice, al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Fin del versículo. Muchos y maravillosos son los milagros de Jesús.
Pero Marcos nos reserva una joya preciosa. En ningún otro lugar se describe la curación de un hombre sordo, pero Jesús tenía poder sobre todas las deformidades físicas. No olvidemos que un sordo es mudo. Esto implicaba vivir aislado. Ninguno estaba más allá de los límites de sus poderes curativos. En este caso, Jesús puso sus dedos en los oídos del hombre no porque el gesto fuera necesario para el proceso de curación, sino porque le dio al hombre más fe. Sabemos que el Señor puede hacer cualquier cosa, incluso realizar poderosos milagros en nuestras propias vidas, pero a menudo olvidamos que Él puede fortalecer nuestra fe cuando nos falta. Debemos ser lo suficientemente sabios para saber que más que los milagros es la fe lo importante. Aquellos que han sido espiritualmente sordos y mudos pueden ser transformados milagrosamente. A medida que el Espíritu comienza a sanar a estas personas, los oídos que tenían problemas auditivos se vuelven sensibles a los susurros más silenciosos del Espíritu. De manera similar, los investigadores espiritualmente mudos son milagrosamente transformados por el don del Espíritu Santo. Aquellos que al principio apenas podían pronunciar algún tipo de oración encuentran su lengua suelta. Entonces pueden hablar con la lengua de los ángeles y gritar alabanzas al Santo de Israel. Hay sordos de nacimiento, todos lo sabemos. También hay cristianos sordos de nacimiento porque nadie les enseñó a escuchar a Dios y a su conciencia y a la iglesia. No olvidemos que lo peor es el silencio de quienes oímos bien y castigamos a los demás con nuestro silencio. ¿Cuántos maridos y esposas se niegan a escucharse? ¿Y cuántos pobres que nadie quiere escuchar su pobreza? ¿Y cuántos ancianos que nadie quiere escuchar su soledad? ¿Cuántos hijos no quieren escuchar a sus padres? ¿Y cuántos padres no le dan importancia a lo que sus hijos dicen? Muchas veces oímos de nuestros viejitos decir, me siento solo, pero nos hacemos los sordos. Este sordo de la historia no es un sordo como nosotros que no escuchamos a Dios. Quien no escucha la voz de Dios sufre la ausencia de Dios en su corazón. Que nuestras oraciones diga, Padre, abre mis oídos a tu voz. Padre, hazme escuchar tu voz. Muchas veces oímos decir que Dios no nos habla. El problema no está en que Dios calle, sino en que nosotros somos sordos a su voz. Somos una sociedad con muchos ruidos y donde todos andamos con auriculares en las orejas escuchando música, pero de un gran silencio interior de Dios. Es por eso que al final veremos que ya sea física o espiritual, es difícil decir qué tipo de curación es más milagrosa. ¿Un milagro físico o un milagro espiritual? En el capítulo de 9, en el último capítulo de Marcos, nos narra la historia de un muchacho endemoniado. Marcos capítulo 9, versículo 20 dice, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Fin del versículo. Para nosotros este evento suena como un ataque epiléptico de repente. En consecuencia, muchos comentaristas modernos han sugerido que muchos de los afligidos sanados por Jesús tenían dolencias físicas en lugar de posesiones demoníacas. Yo también me inclino por este pensamiento, ya que la mayoría de enfermos dicen las escrituras que poseían espíritus malos. Este ejemplo en particular es probablemente el mejor porque el episodio suena como una convulsión de un gran mal. Sin embargo, Jesús habla específicamente al espíritu que había poseído a este individuo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Fin del versículo 25. Si bien la gente de esa época tal vez no pudo distinguir entre un trastorno convulsivo y una posesión demoníaca, ciertamente el Salvador conocía la diferencia. Por tanto, cualquier intento de menospreciar este relato como la curación de un epiléptico es infundado en las Escrituras. Además, ¿qué es más fácil para Jesús? ¿Curar la epilepsia o echar fuera un demonio? Es lo mismo. Jesús le dijo al padre del muchacho que crea, para que sea sanado su hijo. Y el padre responde, versículo 24, hermoso versículo. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Jesús no lo reprendió ni le dijo, vuelve cuando tengas más fe. Jesús sanó al niño. ¿Cuál es la obra y la gloria de nuestro Padre Celestial? Es llevar a cabo la inmortalidad y vida eterna del hombre. La obra de salvación continúa a pesar de las circunstancias imperfectas y la fe imperfecta.
He venido para que tengan vida, explicó el Salvador, y para que la tengan en abundancia, dice Juan capítulo 10, versículo 10. Su tarea no era solo dar vida a los muertos, por milagroso que eso fuera, sino dar más vida a los que vivían con menos que una fe floreciente, menos que una esperanza vibrante, menos que una caridad ardiente. Jesús acepta nuestras imperfecciones, incluso cuando nos desafía a superarlas. Él nos ama incluso cuando no somos muy amables. Él recompensa incluso una fe que lucha con milagros. Él recompensa una fe pequeñita que tenemos. En el versículo 27 de Marcos capítulo 9 dice, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Siempre Jesús nos va a levantar. No nos quiere ver en el suelo, nos quiere ver levantados, erguidos, sanados, curados, limpios y siendo unos hijos de Dios. Llegamos al final de la clase y vimos un poco de higiene, ¿verdad? Así que, hermanos, lavad nuestras manos, pero tened bien limpio nuestro corazón, que es lo más importante. Pero, de eso vimos la clase, ¿verdad? Pero hoy la clase es para dar aplausos a la mujer sirofenicia, así se le llama, la mujer cananea. La fe de la mujer cananea, qué hermosa historia. Esta historia es hermosa, a mí más que gustarme me ha encantado. Lo he leído muchísimas veces, pero esta vez le he sacado un sabor especial, porque tiene un sabor a vida, tiene muchos detalles. Primero se trata de una mujer pagana que dialoga con Jesús acerca de la fe. En segundo lugar, un Jesús que quiere poner a prueba la fe de esta mujer, como había puesto a prueba la fe de Pedro, con la diferencia de que Pedro pues tenía poca fe y comenzó a titubear, y mientras que esta mujer pagana demostró más fe que el mismo jefe y cabeza de la iglesia. ¿Cuánta gente habrá que tenga más fe que nosotros, verdad? Finalmente me encanta porque aquí a Jesús, esta pobre mujer pues pagana le metió un gol de media cancha, si lo vemos en la parte futbolística. A veces el Señor no nos escucha tan rápido, también aprendemos, porque quizás le guste nuestra voz. Creo que hoy que hay dos mujeres en el Evangelio cuya fe Jesús alaba públicamente. La primera es aquella mujer judía que sufría el flujo de sangre, ¿recuerda? Y que había gastado toda su fortuna en médicos y no podían curarla, hasta que un día se encontró con Jesús y pensó que con solo tocarle el vestido quedaría curada. Jesús le dijo, mujer, no he encontrado tanta fe en Israel. Además, esta otra mujer que no es judía, por tanto no es para ellos creyentes. Sin embargo, Jesús termina diciéndole, mujer, qué grande es tu fe. Nosotros estamos acostumbrados a una fe demasiado fácil, una fe sin piedras en el camino. El verdadero creyente siempre va a encontrar obstáculos, dificultades en su camino. La fe no siempre es luz de mediodía, sino que tendremos momentos difíciles en los que es preciso creer. A pesar de todo, a pesar de no ver nada, Dios nos rechaza. Dios no rechaza nunca. Somos nosotros que interpretamos el silencio de Dios como un rechazo. Un silencio que tampoco es silencio, porque Dios tampoco calla. Lo que sucede es que no siempre accede a todos nuestros intereses o incluso caprichos. Muchos han pasado por pruebas terribles de fe, y no porque estuviesen perdiendo la fe, sino precisamente como la máxima experiencia de fe. La fe es una luz que hace ver, pero que también ciega a la vez. La pregunta que hizo Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta colocada delante de quienes escuchan por Jesús, y somos nosotros, no Él, quienes somos juzgados por nuestra respuesta. Pedro entendía que Jesús no solamente era el Mesías de Dios, sino que también era Dios mismo. Eso sí llegó a entenderlo. Cada persona en el mundo, en algún punto de su progreso eterno, algún día tendrá que llegar al momento de la verdad, cuando deba responder la pregunta, ¿qué pensáis de Cristo? Algún día lo veremos y tendremos que testificar. De hecho, nosotros respondemos a esta pregunta todos los días por la manera en que vivimos y hacemos. Con frecuencia debemos preguntarle qué dice Él de nosotros, de mi vida, de mi sacerdocio, de mi entrega a los demás, de mi servicio a la iglesia, de mi amor al prójimo. Él nos conoce mejor a nosotros que nosotros a Él. Me conoce a mí mejor que yo a Él. Si realmente creemos que Jesús es quien Él dice que es, eso afectará la manera en que vivimos. Con nuestro vivir estamos respondiendo quién es Jesús, y que siempre nuestra respuesta sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sanó a un sordo, luego vimos la historia.
y mudo. Y aprendemos que ahora se está abriendo el abanico de nuestras sorderas, porque somos sordos a los demás. Sordos a Dios, sordos a la iglesia, sordos a nosotros mismos. Somos sordos a los líderes, mucho cuestionamos también a ellos. Somos sordos o nos hacemos los sordos porque no queremos escuchar a los demás. Somos sordos porque no queremos escuchar lo que dice la iglesia. Somos sordos que ni siquiera queremos escucharnos a nosotros mismos y preferimos vivir llenos de ruidos para no percibir nuestra conciencia. El mundo sería un paraíso si pudiéramos amarnos como Él nos ama. ¿Y cómo hacerlo? Tenemos que enseñar a Jesús siempre. Las personas tienen que amar a Jesús, tienen que enamorarse de Él. Tenemos que enseñar más de Él. Tenemos que hacer que Jesús nos ilusione, nos entusiasme, nos enamore. Nadie se enamora de la doctrina. Nos enamoramos de las personas. Si nos enamoramos de Jesús, obedeceremos su doctrina. No olvidemos eso. Si seguimos a Jesús, ya estamos creyendo y nos estamos enamorando de Él. Sigamos en la dirección que el amor hacia Él crezca. Que tengamos una hermosa semana. Que sepamos en todo momento que nosotros tenemos que aumentar nuestra fe, que nuestro testimonio debe crecer y para ello dejemos que el Espíritu nos enseñe. Buena semana. Gracias.